Yo soy Hernán Leu, soy antropólogo especializado en el mundo de las finanzas, lo cual es una cosa un poco rara. Y digamos que trabajo en Vida Caixa desde hace 4 años casi. ¿Vale? Para los que no conozcáis Vida Caixa es la filial aseguradora de CaixaBank. Es la entidad líder del sector asegurador, líder tanto en planes de pensiones como en seguros de vida. Y desde el octubre del año pasado también es la primera y la única aseguradora con la máxima puntuación de inversión sostenible, ¿vale? Que eso es concedido, digamos, por los principios de inversión sostenible de Naciones Unidas. Bueno, tenemos que remontarnos al 2014. 2014 era un entorno complicado para la entidad, pero también decir entorno complicado para una entidad financiera, digamos que no es ninguna particularidad porque vivimos ya inmersos en estas complicaciones. Cuando decimos entorno complicado para una entidad como Vida Caixa, significa que había muchas reformas fiscales, lo que hace que los productos se tengan que reconfigurar, el negocio cambia. También había mucha incertidumbre, digamos, con el tema de las pensiones públicas. Ya los tipos de interés estaban por los suelos, con lo cual la manera en que vendemos los productos ya era diferente. Mayor presión regulatoria, la desconfianza hacia el sector era elevada, con lo cual, bueno, teníamos, digamos, un entorno difícil. Históricamente, Vida Caixa también se había posicionado sobre todo en lo que es después de la jubilación, ¿no? en garantizar un poco lo que es la calidad de vida después de la jubilación, con una oferta de productos de larga tradición, sobre todo en zonas como Barcelona y Madrid. A nivel anecdótico, digamos, el primer producto que se comercializa en Caixa a principios del siglo XX fue una pensión vitalicia, una renta vitalicia. Y de alguna manera, esto antes de que existiera la seguridad social tal como la entendemos, como la conocemos hoy en día, ¿no? Con lo cual había una oferta de productos destinados a este público, ¿vale? Pero sí que veíamos que el tema del envejecimiento en España era un tema ya importante. Hoy en día ya hay 8,9 millones de personas mayores de 65 años. Lo que es la tendencia de esta población va a ir en aumento y en España, digamos, tal como nos comentabas, esa tendencia se hace mucho más evidente, ¿no? Con lo cual, un poco el motivo de este cambio de la estructura de la población se debe a uno de los factores a la esperanza de vida, ¿no? Ahora vivimos más tiempo, con lo cual eso hace que la jubilación se convierta en un journey mucho más complejo y mucho más largo, ¿no? Entonces, bueno, veíamos ahí una necesidad, sobre todo de entender cómo viven los clientes una vez se jubilan, ¿no? O sea, partíamos un poco de la idea de cuáles son las expectativas de nuestros clientes durante la jubilación, ¿vale? Y sobre todo teníamos la necesidad de saber cómo identificamos esto, ¿no? Y esto es complejo porque tienes que ponerte a estudiar y a entender, digamos, cómo es una vida que se puede alargar durante 15, 20 o 30 años más, ¿no? Una vez se han jubilado. Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero que hicimos fue hacer un estudio focalizado mucho en clientes. Voy a hacer un inciso, tanto por las condiciones del mercado como de los productos y también por la estructura del banco, que es quien comercializa los productos de Vía Caixa, nos centramos en los clientes de banca personal, banca Premier, ¿vale? Porque eran los que entendíamos que más encajaban con la propuesta de productos que teníamos en ese momento. Entonces, lo que hicimos fue estudiar cómo viven y cómo quieren vivir durante la etapa de la jubilación, ¿no? Entonces, aquí teníamos el primer problema, o el primer punto, que era, bueno, tener muy claros los objetivos, qué queremos conocer, porque entender la vida, dicho así, digamos, puede ser muy extenso. El segundo punto era qué metodologías podían ser útiles. Aquí nos decantamos, digamos, por utilizar etnografía, metodologías etnográficas dentro de la etnografía, entrevistas en profundidad, observación, sobre todo en contexto. Nos
fuimos a la casa de los clientes, estuvimos entre 3 y 5 horas con ellos, entendiendo un poco qué es la experiencia de envejecer en España, ¿no? Entendiendo cómo su concepción sobre la jubilación, sobre la familia, sobre el ocio, sobre la muerte, entendiendo también cuáles habían sido los momentos vitales de su vida y cuáles pensaban que podían ser los del futuro, entendiendo muy bien también el rol que tiene el dinero o incluso el patrimonio en su vida, en cómo toman decisiones financieras, cómo hay una especie de traspaso de patrimonio dentro de la familia que muchas veces no es visible, ¿no? O incluso la transmisión entre generaciones, ¿no? O sea, ese patrimonio, cómo se va traspasando entre generaciones. O sea, había una cantidad, digamos, de información que queríamos saber y que muchas veces es complicado, digamos, captarla o capturarla en estas entrevistas, ¿no? Pero bueno, nos fuimos, digamos, a la casa de los clientes y estuvimos con ellos, estuvimos con unos cuantos participantes, entendiendo un poco realmente dónde están las preocupaciones en el momento vital en el que estaban y dónde estaban un poco las necesidades que podían llegar a cubrir una compañía como Vida Caixa o incluso todo el grupo, ¿no? El grupo de Caixa. Entonces aquí, digamos, bueno, esto fue una primera parte, ¿no? Lo que pasa que a veces solo con ir a visitar y entrevistar a los clientes no es suficiente, porque lo primero que obtienes es una gran cantidad de información, con lo cual luego todo esto hay que destilarlo, hay que analizarlo y al final son muchas horas, tanto las que dedicamos a estar con ellos como las que nos toca después estar analizando, ¿no? Y por otro lado, después, aunque tengamos muchísima información y aunque hagamos, digamos, ese esfuerzo fino de encontrar esos insights, luego tenemos que traducirlos dentro de la compañía, lo cual es tremendamente complicado, por lo menos para mí, en una compañía donde la mayoría de la conversación es a través de números, ¿no? Entonces, vale, ¿cómo somos capaces ahora de traspasar toda esa cantidad de información, esos puntos claves donde entendemos mucho más o creemos entender mejor a nuestros clientes, cómo hacer, digamos, para compartirlo, ¿no? con la entidad, ¿no? Sobre todo con las personas que están diseñando los productos, que están diseñando lo que es el discurso comercial. Ahí nos ayudamos mucho de vídeos, de fotografías, de anécdotas. Yo creo que eso es un poco lo que nos ayuda también a ponernos un poco en la piel de los clientes. Pero también entendíamos que no era suficiente, porque podemos entender muy bien los clientes, pero también teníamos que entender la otra parte, digamos, de esa interacción, que es la interacción más interesante o la más importante de una entidad financiera, que es entre los gestores de la red comercial y los clientes, ¿no? Cómo ese momento, que pueden ser 15, 20, 25 minutos, ese momento es al final el que hace que la compañía tenga sentido y que le aporte valor al cliente, ¿no? Entonces, claro, teníamos que entender también la otra parte, nos tuvimos que poner, digamos, en la piel de lo que son los gestores, lo que es su día a día, sus complicaciones, el esfuerzo, digamos, comercial que tienen que hacer, cómo cuadran esos objetivos de la entidad con las necesidades de los clientes, cómo generan esas conversaciones. Entonces aquí tiramos mucho de lo que es observación, ¿no? De estar con ellos, de poder captar un poco cómo esa pequeña realidad, digamos, poner foco en entender qué era lo que el cliente quería explicar, qué era lo que el gestor comunicaba, ¿no? Y aquí voy a ser un poco crítico, porque incluso haciendo todo este esfuerzo, claro, partimos de unos cuantos sesgos. Uno es que esa realidad nunca va a ser objetiva. O sea, siempre va a haber un antropólogo o un investigador entendiendo una parte de la realidad que puede ser diferente, ¿no? La muestra que hayamos tomado, por más grande que sea, nunca va a ser representativa de esa población, con lo cual tampoco, o sea, vamos a tener que defender ciertas evidencias a partir de una muestra muy, muy pequeña, ¿no? Vivimos también en un mundo en el que los datos parecen, digamos, ciertos desde el momento en que los vemos, con lo cual llegar, digamos, con una anécdota, con un comentario de un cliente, pues muchas veces, bueno, abre como ciertas suspicacias de que realmente, digamos, hay un mantra, digamos,
generalmente como en la antropología, ni todo aquello que nos dicen es lo que realmente piensan los participantes de cualquier estudio, ni lo que dicen tampoco es lo que van a hacer, con lo cual, claro, dices, ¿con qué te quedas? ¿No? ¿Cómo haces para desgranar de allá cuáles son las preocupaciones reales de nuestros clientes? Que al final era lo que queríamos saber, porque lo que nos interesaba era entender si nuestra oferta tenía sentido y si tenía sentido cómo cuadrar, digamos, para que el cliente entendiera que ese producto podía solucionarle alguna de sus preocupaciones, que el gestor supiera explicárselo bien, ¿no? y que al final el cliente se fuera tranquilo a casa sabiendo que su patrimonio, sus finanzas no iban a ser un dolor de cabeza, ¿no? Entonces estábamos trabajando sobre esa pequeña interacción, pero claro, cuando la veíamos cada vez era como más compleja de analizar y después de decir, bueno, y con todo esto, ¿cómo actuamos, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? de un poco por dónde iban los tiros. Al final, de toda la cantidad de información que obtenemos, tenemos que ser capaces de reducirla, sabiendo que nos vamos a perder muchísimos detalles que son importantes, pero que tienen que ser fácilmente transmitibles, digamos, para lo que es los equipos de trabajo del grupo, ¿no? Que son al final los que van a... Yo creo que el gran drama, digamos, de estos tiempos, que es una vez que hemos hecho este estudio, que tenemos toda esta cantidad ingente de información y tal, materializarlo, ¿no? O sea, es lo más complicado decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cuáles son las prioridades de acción, ¿no? Entonces aquí sí que hay información cualitativa sobre esas fases de la jubilación. Entendíamos que la edad no era clave para entender en qué momento se encontraban, o al menos se identificaban nuestros clientes, y también poder entender un poco cuáles eran las necesidades más interesantes o más importantes para ellos. Muchas veces son latentes, muchas veces no son descritas de manera directa, sino que tienes que indagar de manera indirecta y después más o menos descubrir entre ese diálogo cuál es la preocupación real, ¿no? Hay muchas cosas que no se pueden hablar. Aquí un poco un juego que hacíamos también con ellos era que pudiera en algún momento poder hacer esa entrevista o ese momento de compartir esa información con la pareja o con los hijos, ¿no? Porque también eso también va cambiando un poco la visión que tienen y nos abren un poco los ojos para entender esa relación, porque al final lo que queríamos saber era esa red de dependencias, digamos, alrededor de los clientes, que son las que valora y quiere que funcionen, ¿no? Entonces, bueno, entender esa dinámica es la que nos permitía un poco acercarnos a esa realidad, ¿no? Al final no deja de ser una pequeña mirilla donde vemos una porción muy pequeña de aquello que nos quieren contar, pero esa pequeña mirilla nos abre muchísimas oportunidades para entender dónde estamos, para generar ese compromiso mutuo de decir, vale, dónde vamos a aportar valor y dónde el cliente realmente va a sentir que una solución le está aportando valor, ¿vale? Y entonces, bueno, por ejemplo, en este caso veíamos que hay una primera fase de adecuación, ¿no? Cuando los clientes están pasando de ser trabajadores a estar en una etapa de jubilación, donde hay una etapa de transición que se puede alargar porque no está ordenado, digamos, ni sus tiempos, ni tampoco su patrimonio. Entonces tiene muchísimas dudas y tiene que ir tomando decisiones. Entonces ahí entendíamos que había un momento, digamos, clave para, más allá de los productos que pudiéramos ofrecer, sino a nivel de asesoramiento, de reflexión, de decir, vale, ¿cuál es el patrimonio? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son mis miedos a largo plazo? Y dónde podemos ayudarlos a poner en orden esos elementos, ¿no? Mucho más allá digamos, de lo que era la oferta histórica o cómo habíamos puesto siempre el ojo, digamos, en los atributos financiero-actuariales de las rentas en este caso, a entender cómo ayudarlos a ordenar ese patrimonio para que su jubilación fuera mucho más tranquila, por lo menos a la hora de tomar decisiones financieras, ¿no? Aquí, por ejemplo, hicimos juegos donde les planteábamos un tablero donde pudieran ir, de alguna manera, colocando todo su patrimonio con fichas y entendiendo muy bien qué era lo que tenían. Muchas veces lo que veíamos era que en este segmento no son capaces de visualizar todo su patrimonio, ¿no? Entonces, una vez que tenían esa foto, que era muy didáctica, claro, sus decisiones cambiaban. O
sea, tomaba decisiones totalmente diferentes en función de esa foto global de todo aquello, tanto activos financieros como activos inmobiliarios que tenía, digamos, en la familia, ¿no? Y a partir de aquí ya entendíamos un poco el significado de cada uno de esos activos, cuáles eran sus previsiones a futuro y entonces los ayudas, digamos, a poner la base sobre la que tienen que tomar una decisión. Pero no nos engañemos, digamos, aquí estamos en el nivel cero, todavía no salimos de la superficie. No estoy explicando más que un nuevo estudio, digamos, sobre el comportamiento de clientes de más de 65 años. Claro, esto no es suficiente. O sea, tú llegas a una compañía como Vidacaixa o el grupo, donde hay 25.000 personas, donde hay una red comercial de más de 4.000 oficinas, donde las interacciones, cada una, pueden ser más o menos homogéneas, pero cada uno va un poco por su vía. Claro, con esto no movilizamos, no somos capaces de cambiar ese comportamiento, ¿no? Con lo cual, a veces me hago la pregunta, bueno, ¿vale la pena hacer este tipo de estudios? ¿Vale la pena realmente? Aquí hay una dedicación ingente de horas, de recursos, de esfuerzo, de paciencia. ¿Tiene sentido, digamos, acercarnos a generar esa empatía, esa confianza con el cliente, a conocerlo y tal? Yo creo que sí. Pero claro, si lo miro al revés, digo, si todo esto que no hubiéramos aprendido y no lo hubiéramos compartido, no lo hubiéramos tenido en cuenta, claro, seguramente tenderíamos a hacer lo que hacíamos hace 10 años, o hace 15, o hace 20, ¿no? Yo creo que ahora ya hay casi una obligación de querer saber no solamente cuántos clientes tenemos con más de 65 años, cuál es el patrimonio que tienen, cuál es el mix de productos, cuáles los movimientos que han hecho en el último año. Nos faltaba un poco entender el porqué de las cosas. Y ese porqué al final lo conocemos cuando hablamos con ellos, cuando hablamos con los clientes, cuando nos acercamos, cuando entendemos que vamos a comprender algo de manera conjunta, ¿no? Cuando nos sorprendemos, cuando pensamos que los clientes son de una manera, llegamos a su casa y vemos que son totalmente diferentes, ¿no? Pero bueno, eso nos dio como la base a partir de la cual teníamos que desarrollar toda la interacción con nuestros clientes, ¿no? Y entonces aquí ya nos tocó reordenar la oferta, nos tocó generar un discurso nuevo, muy centrado en cómo habíamos hablado con ellos, validado con semiólogos, vuelta a validar con ellos mismos, con clientes y con gestores, diseñar argumentarios, materiales de soporte, muchísima formación. Tuvimos que... O sea, lo que queríamos era cambiar una interacción de 15 minutos y todo lo que había alrededor era enorme, ¿no? Y entonces fue durante muchos años, digamos, de esfuerzo para trabajar sobre esos 15 minutos o 20 minutos de asesoramiento, porque entendíamos que para tomar la decisión si el producto tenía sentido o no, teníamos que hablar de muchísimas otras cosas que eran preocupaciones reales de los clientes, que hasta ese momento no las teníamos, digamos, como protocolo de conversación en una oficina, ¿no? Otra cosa que hicimos también fue diseñar unos eventos o unos momentos de reflexión donde expertos nos ayudaban de alguna manera a planificar cómo podía ser esa jubilación, o al menos tener los elementos adecuados para generar. Con lo cual esto salía un poco de lo que es la oficina y nos posicionaba en otro espacio, ¿no? Y bueno, aquí vemos más de 27.000 clientes de Caixa que participaron en estos encuentros donde al final era un diálogo, donde también participaban tanto los clientes como sus gestores, con lo cual era una manera de interactuar fuera de la típica, digamos, interacción en una oficina, ¿no? Conclusión, al final esto, digamos, nos enseña que nos ayuda a multiplicar el negocio de rentas en clientes seniors. Hubo un aumento de la adopción de las diferentes oficinas en la venta de estos productos. Habían zonas tradicionales donde se habían vendido históricamente y otras zonas donde no, y entonces había que dotarlos de mayor formación. Y además nos ayudó a generar un catálogo de servicios, que entendimos que había que dar un catálogo de servicios tanto para gestores como para clientes, más allá de lo que era, digamos, la oferta de productos financieros, ¿no? Esto fue un poco un proyecto
digamos, que nació en este momento, pero que a partir de aquí consiguió, digamos, que transformáramos la manera en que generamos nuestras propuestas de valor, ¿no? Sobre todo intentando mantener mucho el foco en lo que son los clientes y los gestores, ¿no? Y hasta aquí. ¿Vale?